El día de la charla se va a llamar Aspectos relevantes de las actividades vulnerables. Mi nombre es José Avendaño Durán, soy licenciado en Derecho y vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Antes que nada, vamos a dar las gracias al programa de Anifinet que nos apoya o nos brinda la facilidad de estar un rato con ustedes charlando sobre temas importantes, sobre todo en materia fiscal. Asimismo, vamos a iniciar con primeramente vamos a empezar con las ofertas, o en este caso, iniciando a invitarlos a los suscriptores que sigan inscribiéndose a nuestro portal electrónico, que es www.epaf.com, donde podremos consultar información de revistas PAF de 2008 a la fecha. Podemos hacer consultas fiscales vía telefónica o por vía correo. Van a tener el servicio de calculadoras fiscales, notas relevantes. También podrán visualizar videos de ahora PAF, indicadores fiscales, eventos fiscales. Ahí tenemos los teléfonos para los que quieran adquirir el servicio: 52 42 89 10 o desde el interior de la República 01800 00 42 722 o a través del correo ventas@e-paf.com. Bien, estamos en la campaña anual 2015, en la cual tenemos ahí una promoción más por menos, en la cual ustedes pueden adquirirlo con un precio de 2,339 pesos, en la cual va a incluir la suscripción al portal por todo un año, tener las leyes fiscales por medio de ebook, más descarga de CFDI y además calculadoras fiscales. Ahí tienen la promoción. Esta promoción va a estar vigente hasta el 31 de agosto de 2015. Tenemos los números telefónicos para adquirir el servicio. Ahí son los mismos que les acabé de mencionar en la diapositiva anterior. O también pueden verificarlo a través de las redes sociales, ¿verdad? Revista PAF por medio de Twitter o Facebook, Revista PAF. Ahora con el mes del abogado, el mes de julio, que se lleva a cabo el 12 de julio, el día del abogado. También tenemos una promoción. La pueden adquirir en este caso, en caso de materia laboral, a suscribirse a la revista impresa por todo un año. El costo va a ser de 480. Esta promoción va a estar vigente hasta el 31 de julio 2015. Además, tendrán un descuento en caso de adquirir cualquier producto de fondo editorial del 15% o 20% en caso de ebook. Para los contadores también tenemos esta otra promoción, en la cual al suscribirse por medio de obteniendo la revista impresa, 24 ejemplares, el costo sería de 3,350. También esta promoción va a estar vigente hasta el 31 de julio de 2015. También podrán adquirir, a suscribirse con este costo, o bueno, adquirir un descuento del 15% en materiales impresos de fondo editorial o el 20% por medio electrónico, ebook. Bien, esas son las promociones que tenemos hasta el momento y vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy. Como mencionábamos, aspectos relevantes de las actividades vulnerables. Uno de los aspectos que debemos considerar como sujetos obligados a actividades vulnerables es primeramente que vamos a estar obligados a integrar un expediente único de identificación de cada uno de los clientes de manera previa durante la realización del acto. Es decir, al momento de llevar a cabo un acto o operación, el sujeto obligado, en la cual va a generar un expediente con su cliente de manera previa, lo puede hacer previa, antes del acto o durante la realización del acto. Va a tener la obligación también de conservar el expediente durante un plazo de 5 años. Es muy importante considerar que durante 5 años deberá conservar el sujeto obligado el expediente. Además, también va a identificar a sus clientes, usuarios, así como verificar su identidad, recabar la información sobre la actividad económica y en caso de mantener una relación de negocios. Además, tendrá la obligación también los sujetos obligados de presentar los avisos al SAT en tiempo y forma. Aquí cabe destacar que la documentación
que recabe el sujeto obligado van a ser únicamente copias. No van a ser, en este caso, cotejándolas con las originales o copias certificadas. Van a ser copias simples. El expediente en ningún momento determinado, el sujeto obligado podrá solicitarle al cliente documentación en copia certificada o originales. Otras obligaciones al momento de darse de alta, en el registro de alta, en el caso de personas morales, van a designar un responsable de cumplimiento. ¿Quién va a ser el responsable de cumplimiento? El responsable de cumplimiento va a ser es el responsable de la persona moral, el encargado de cumplir las obligaciones derivadas de la misma ley. ¿Qué obligaciones? Presentar los avisos, verificar también el uso de la restricción del efectivo, verificar que se esté llevando a cabo los expedientes electrónicos, todas las obligaciones que la ley de antilavado nos obliga, va a ser las obligaciones que va a tener el responsable de cumplimiento, ¿correcto? Este responsable de cumplimiento va a aceptar la responsabilidad al momento de darse el registro de alta a la persona moral mediante un formato de alta y registro utilizando el RFC, certificado de firma electrónica avanzada, que este formato se podrá encontrar directamente en el portal de antilavado. Al momento de aceptar los términos, condiciones y al firmarlo con la firma electrónica avanzada, se entenderá que este responsable de cumplimiento está aceptando las obligaciones derivadas de la ley de antilavado. En el caso de personas físicas, ahí es muy distinto. En el caso de personas físicas, en todo momento, el responsable de las obligaciones derivadas de la ley va a ser únicamente la persona física. Si continuamos con el siguiente punto, tenemos ahí otro punto importante dentro de actividades relevantes. Verificamos lo que es el aviso de alta. El aviso de alta se va a llevar en el momento cuando el sujeto objeto del aviso de alta, cuando se lleva a cabo la operación que diera origen a alguna de las actividades vulnerables, presentando el aviso a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente. Aquí es muy importante que el plazo que estamos mencionando de a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente son los avisos que se van a presentar una vez que ya dio el registro de alta el sujeto obligado. Al momento de realizar un acto que dé origen a una actividad vulnerable, en ese momento el sujeto obligado tendría que identificarse, verificar si su actividad es sujeto de identificación o de aviso. Recordemos que en las actividades vulnerables vamos a encontrar en el artículo 17 de la misma ley de antilavado, nos hace mención y nos enumera cada una de las actividades vulnerables. Dentro del mismo nos enumera las umbrales de identificación mediante salarios mínimos vigentes de acuerdo al Distrito Federal y algunas actividades tienen algunas umbrales de aviso. Es decir, tendremos que identificar si nuestra operación que estamos llevando a cabo rebasa el umbral de identificación y el de aviso, pues estaríamos dando el registro de alta y además presentar los avisos correspondientes. Por eso es muy importante considerar el tope de los salarios mínimos vigentes de acuerdo a cada actividad vulnerable. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hay muchos sujetos obligados que sí son sujetos de actividades vulnerables, pero a lo mejor no sus actos o operaciones no son sujetos de identificación por los salarios, el tope de los salarios, y mucho menos no rebasan el umbral de aviso. Entonces, por ese motivo, pues estarían no siendo sujeto de actividad vulnerable. Además, dentro del mismo, hay dos supuestos en los cuales se presenta el aviso de alta dentro de 24 horas, cuando el sujeto obligado tenga indicio o cuente con información basada en hechos que los recursos con los que se desarrolla la actividad tiene procedencia de destino ilícito. Es decir, que identifique que su cliente con el que está llevando una relación de negocios, en base a la información que le proporciona el cliente al momento de estar formando el expediente único de registro, pues identifica que estos recursos pues tienen una procedencia ilícita. En ese momento se lleva a cabo dentro de las 24 horas el aviso correspondiente
y de hecho al momento de presentar el aviso, en el mismo sistema nos indica si se trata de un aviso de 24 horas o un aviso ordinario. Entonces, si es 24 horas, vamos a indicar ahí que se trata de 24 horas. Esto permitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera, de identificar a este cliente, a su cliente en este caso, de que está realizando actos o actividades de procedencia ilícita. O también el supuesto cuando se lleven a cabo operaciones con personas vinculadas a actividades ilícitas. En esos dos casos, solamente podríamos presentar dentro de 24 horas un aviso con información de nuestros clientes en base a estos supuestos. Vamos a analizar el siguiente punto. Vamos a tener un ejemplo para poder entender en qué momento nos vamos a dar la alta en el portal antilavado, así como hacer sujeto de los avisos. Aquí tenemos un ejemplo para poder entender mayor este punto. El ejemplo menciona es un sujeto obligado que tiene ingresos por arrendamiento de 2 casas habitaciones, los cuales son dos arrendatarios distintos, con un contrato mensual de 30.000 con el arrendatario A y un contrato de 60.000 con el arrendatario B, ambos con un tiempo determinado de 1 año. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar, como decía en la diapositiva anterior, tenemos que identificar, lo primero, si el acto que estamos llevando a cabo de entrada, ya sabemos que el uso o goce temporal de un bien inmueble, ¿verdad?, es una actividad vulnerable. Ahora, ya que identificamos que esa actividad vulnerable, la actividad que estamos llevando a cabo, tenemos que identificar el umbral de identificación y el umbral de aviso. En este caso, los derechos personales de uso o goce temporal de bienes inmuebles, para ser identificado como actividad vulnerable, nos indica la misma ley, el artículo 17 de la ley antilavado, que aquellos que cuando tengas un acto o operación que sea igual o superior a 1.605 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal, que equivalen, de acuerdo al salario mínimo vigente, serían 112.510.50. Al momento de identificar, estar dentro de este monto, estamos siendo un sujeto de identificación. ¿Qué implica al estar dentro del umbral de identificación? Es decir, que yo ya me identifiqué como sujeto obligado de actividad vulnerable. En ese momento puedo iniciar a formar mi expediente previo al umbral de aviso o al momento durante la realización del acto. Entonces, en ese momento, lo que vamos a hacer es identificar, en este caso, en ese supuesto, pues primero identificar si somos sujeto de actividad vulnerable. Una vez que ya tenemos bien identificado el umbral de identificación y el de aviso, vamos a poder determinar si somos sujetos de actividad vulnerable o no somos sujetos de actividad vulnerable. Vamos a iniciar en la siguiente pantalla, vamos a poder identificar qué nos indica en ese momento, de acuerdo a nuestro ejemplo. A simple vista, pues podemos identificar que no somos sujetos de actividad vulnerable, porque en este caso estamos llevando a cabo un arrendamiento con 2 arrendatarios distintos. Son 2 contratos distintos. Aquí es muy importante también considerar que la ley antilavado considera que sea por acto individual o incluso por contrato, ¿no? Porque puede darse el caso que a lo mejor tengo un cliente, tengo un contrato y le rento 3 o 4 casas. Entonces vamos a identificar si puede ser por contrato o por operación. En este caso estamos identificando nuestro ejemplo, 2 arrendatarios distintos, 2 contratos distintos, de acuerdo al monto de la operación mensual, pues no estaríamos sujetos de actividad vulnerable ni de identificación. Sin embargo, el mismo artículo 17 de la ley antilavado, en su último párrafo, nos hace mención lo siguiente: los actos o operaciones que se realicen por montos inferiores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la acumulación de avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a obligación de presentar los mismos para efectos de esta ley. Esto implica, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos realizando actos o actividades por la operación, vamos a entender, en este caso, en nuestro ejemplo, el arrendamiento mensual pues no está sujeto obligado a actividad vulnerable.
Sin embargo, si nuestra suma acumulada de nuestras rentas mensualmente superan el umbral de identificación, por supuesto de aviso, vamos a ser sujeto de actividad vulnerable y por tal motivo estaríamos cumpliendo con cada una de las obligaciones que la ley antilavado nos impone. Para entender con mayor precisión, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde tenemos la siguiente tabla. De acuerdo a nuestro ejemplo de inicio, mencionábamos que con el arrendatario A teníamos una operación de 30,000 pesos mensuales, ¿verdad? Un contrato, el acto de operación era 30,000 pesos mensuales, y con el arrendatario B de 60,000 pesos. Y vamos a identificar, como lo menciona en el artículo 17, último párrafo, que nos indica, en la suma acumulada tenemos que dar seguimiento o identificar dentro de 6 meses, si no rebasamos el umbral de identificación y el de aviso. En caso de rebasarlos, vamos a ser sujeto obligado. Con el arrendatario A, estamos verificando que por esta operación con el cliente A, pues no, sí rebasamos la umbral de identificación, porque sí rebasamos los 112,000 que menciona los salarios mínimos vigentes para esta actividad. Sin embargo, no rebasamos el umbral de aviso. Por tal motivo, con el arrendatario A, yo como sujeto obligado o el sujeto obligado que se encuentra en ese supuesto, no estaría obligado a formular un expediente electrónico por este cliente, ya que no está dentro de como una actividad sujeta a aviso. Entonces, en este caso, por el arrendatario A, pues no estaría obligado. Sin embargo, vamos a analizar el arrendatario B. El arrendatario B tenemos una renta mensual de 60,000 pesos. Si lo vemos en el segundo mes, ya estamos rebasando el umbral de identificación, porque ya son 120,000, y para el umbral de identificación son 112,000, mencionábamos hace un momento, y fracción. Sin embargo, en el tercer mes, aún todavía no rebasamos el umbral de aviso, sino hasta en el cuarto mes es donde estaríamos rebasando el umbral de aviso. Estarían rebasando los 200 y fracción. En el punto de en qué momento voy a ser sujeto obligado y además en qué momento tengo que dar el registro de alta. Mencionábamos hace un momento que con el arrendatario A, pues no, de acuerdo a la identificación dentro de los 6 meses, la suma pues son 180,000 pesos, lo cual no implica, no rebasamos el umbral de aviso, por lo cual no va a ser un cliente para efectos de enviarlo como sujeto obligado. En este caso, yo como sujeto obligado, a este cliente no lo estaría enviando y por supuesto, el expediente electrónico puedo formalizarlo, sin embargo, no estaría obligado en el sentido de que él, por el monto mensual de la renta, pues no está obligado este cliente a proporcionarme esta información. Sin embargo, con el cliente B, al cliente B pues sí le tendría que solicitar la información correspondiente para recabar mi expediente único de registro. Y a partir del cuarto mes, al momento de rebasar el umbral de aviso, me voy a registrar. Voy a dar el registro de alta como sujeto obligado en el portal de antilavado, que lo podemos encontrar en el portal del SAT, o de hecho en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra con este portal, te enlaza al mismo portal. Entonces ahí en ese momento pues tendría que registrarse. Para eso sí es requisito contar con la firma electrónica avanzada vigente para dar el registro de alta. Y únicamente nos vamos a dar de alta por las actividades por las cuales son sujetas de actividad vulnerable.
Es decir, no vamos a dar de alta todas las actividades correspondientes. Si aparte de a lo mejor de arrendar, dedicarme al uso o goce temporal de bien inmueble, a lo mejor tengo otra actividad distinta, vamos a entender que a lo mejor tengo una miscelánea, una tienda, donde pues realizo enajenación o comercialización, pues en ese caso no va a ser indispensable mencionarlo dentro de las actividades vulnerables, únicamente vamos a dar de alta la actividad por la cual estamos obligados y sujetos a esta ley. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahí también tenemos, aquí es muy importante considerar en esa diapositiva, la parte que fue remarcada es lo que le mencionaba hace un momento, que únicamente vamos a considerar para efectos de la ley antilavado las actividades que sean sujetos y reguladas por la misma ley. Aunque tengamos distintas actividades, no quiere decir que todas las actividades vamos a considerar para efectos de identificar si somos sujeto de identificación o de aviso. Únicamente vamos a considerar para tales efectos las operaciones que se ubiquen en los supuestos de la misma ley que nos indica el artículo 17, cada una de las actividades vulnerables. Entonces, aquí es muy importante considerar esta parte, que únicamente por las actividades reguladas por la ley antilavado en el artículo 17 son las que vamos únicamente a considerar para efectos de identificarnos si somos obligados o no al mismo. Aquí también es muy importante, para dar el aviso para enviar los avisos, vamos a considerar, hay dos formas de enviar los avisos, pueden hacer con datos o puede ser informes en ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en nuestro ejemplo en el ejemplo que estábamos mencionando, que al momento de que yo me registro, en el cuarto mes que mencionamos hace un momento, tendría que dar el registro de alta y además tendría que presentar un aviso de forma individual o acumulada, los 6 meses que mencionábamos, presentando los datos del cliente y de la operación que llevamos a cabo. Cuando ya no tengamos operaciones, porque es decir, a partir del cuarto mes que yo ya di el aviso con datos, vamos a entender que a lo mejor en el quinto mes pues ya mi renta es de 60,000 pesos y ya no estamos obligados a presentarlo con datos, únicamente vamos a presentar un informe en ceros, presentando el RFC del sujeto obligado, el periodo y la clave de la actividad vulnerable. ¿Por qué razón? Porque hasta el cuarto mes que acumulemos nuevamente el umbral de aviso, vamos a presentar nuevamente los datos, considerando de forma acumulada la operación correspondiente. En el caso de arrendamiento es muy importante también considerar que aunque nosotros tengamos, hay muchas veces que nuestro cliente o los clientes por regular o a veces te dan rentas anticipadas y en este caso pues muchas veces pensamos que al momento por darnos la renta anticipada pues en ese momento ya rebasamos el umbral de identificación y además de aviso y en este caso no es así, sino únicamente tendríamos que dividir el monto anticipado que nos dieron por el número de meses y determinar el valor mensual para identificar esta situación. En lo que mencionábamos, vamos a validar el otro para determinar, esto es muy importante, este punto que vamos a tocar, el monto o valor de los actos u operaciones que amparen de acuerdo al 17 y 32 de la ley. El 32 nos habla básicamente de la restricción del efectivo, que vamos a ver más adelante. Quienes realicen actividades vulnerables no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u operación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para poder identificar si somos sujeto de actividad vulnerable en umbral de identificación y de aviso, únicamente vamos a considerar el monto total de la operación o acto. No se va a considerar las contribuciones o demás accesorios. Un ejemplo, por decirlo así, a lo mejor yo soy un sujeto obligado, me dedico a lo que es a la actividad habitual de préstamos, por ejemplo. Pero por cada préstamo yo fijo un interés. Y en este caso, para efectos de yo identificarme como sujeto obligado, ya en este caso únicamente voy a considerar el monto total del préstamo. No voy a considerar los intereses que voy a cobrar a lo mejor por cierto plazo que yo pacte con el cliente. Eso es un ejemplo, por decirlo así.
Otro punto tenemos ahí en este caso lo que mencionaba del arrendamiento. La actividad de uso o goce temporal de bienes inmuebles se entenderá valor mensual al monto de renta o precio del mes inmueble arrendado en un mes calendario. En caso de que se pacte en una periodicidad distinta a la mensual, se deberá efectuar el cálculo correspondiente para efectos de determinar el valor mensual. Es lo que mencionaba, si yo, aunque yo pacte mi contrato, a lo mejor pueda pactar el pago por cada 6 meses, yo tengo que determinar, dividir el valor mensual, ¿verdad?, del periodo de pago y determinar mi valor mensual, cuánto corresponde en ese caso el monto de renta mensualmente, para poder yo identificarme como sujeto obligado o no del mismo. Vamos a continuar. Otro punto en el caso de copropiedad. Aquí hay muchas dudas en el caso de sujetos obligados que realicen actividades en copropiedad, que quién es el que se debería registrar como sujeto obligado. Aquí es muy importante considerar que en caso de copropiedad, cada uno de los copropietarios deberán llevar a cabo el registro de alta, y para identificar si la copropiedad es sujeto de actividad vulnerable, vamos a considerar el monto total del acto de operación del mismo. Y al momento de presentar los avisos, ya sea un informe en ceros o con datos, vamos a proporcionarlos únicamente por el monto que le corresponde de forma individual del total de la operación a cada uno de los copropietarios. También también es importante considerar que para presentar los avisos tenemos 4 formas actualmente de presentar los avisos. Puede ser un informe en ceros, puede ser con datos. En este caso lo tenemos puede ser mediante las hojas de plantillas de Excel, puede ser desde ingresar al portal, dentro del portal de clavado, al seleccionar la actividad vulnerable, podemos llenarlo en ese momento y enviarlo, puede ser generándolo mediante archivo XML o a través de lo que es de Java. Podemos descargar la plantilla mediante Java, lo llenamos y en ese momento son las 4 formas que podemos llenar nuestras plantillas para enviar nuestros avisos correspondientes. A más tardar el 17 del mes inmediato siguiente al que corresponde la obligación. Ahora bien, vamos a lo que mencionamos. Los avisos contendrán respecto al auto de la operación relacionados con la actividad vulnerable, que se informe lo siguiente: datos generales de quien realice la actividad vulnerable, datos generales del cliente, usuarios o beneficiario controlador, y la información sobre la actividad o ocupación del cliente, descripción general del actividad vulnerable sobre el cual se está llevando a cabo el aviso. Son datos que debemos considerar al momento de enviar el aviso y que debemos tener. Por eso es importante tener el expediente electrónico de registro para efectos de tomar esa información al momento de llenar nuestras plantillas. Cuando vemos el registro de alta para personas físicas, debemos de tener la siguiente información para poder enviar nuestro registro de alta: datos de identidad, datos de contacto. También debemos proporcionar datos del domicilio principal en el cual se desarrolla la actividad vulnerable, datos de los establecimientos en los que se desarrolla la actividad vulnerable, y además, si hay un beneficiario controlador, la identidad y domicilio correspondiente. En el caso de los domicilios, es muy importante aquí indicarles que únicamente vamos a proporcionar en nuestro registro de alta los domicilios los cuales están afectos a la actividad vulnerable. Si tenemos distintas actividades o varios negocios que no están sujetos a actividad vulnerable, no se deben proporcionar al momento de dar el registro de alta. Únicamente el domicilio principal, donde llevamos nuestra actividad vulnerable, y además, si tenemos establecimientos, vamos a mencionar los establecimientos donde se lleva parte de la actividad vulnerable. Eso es muy importante considerar en este supuesto. Si aparte de mi negocio yo tengo mi casa habitación, sabiendo que mi casa habitación no llevo parte de mi actividad vulnerable, no será necesario informarlo o proporcionarlo al momento de dar el registro de alta. Además de eso, en el caso de personas morales, se van a solicitar datos de los integrantes del órgano o consejo de administración, datos de los socios accionistas, datos de los apoderados legales y datos del responsable de cumplimiento, que así nos menciona hace un momento. Aquí también es muy importante mencionar, en este caso, si en caso de no haber un responsable de cumplimiento, en este caso el responsable para efectos de la ley
se va a considerar lo que es el administrador único o el consejo de administración. En caso de que no haya designado un responsable de cumplimiento, entonces los responsables van a ser, en este caso, el consejo de administración o en su momento el administrador único. El uso de efectivo y metales. También dentro de la ley antilavado, en su artículo 32, nos hace mención de ciertas actividades vulnerables, las cuales están restringidas al uso de efectivo y metales. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de las actividades vulnerables que nosotros llevamos a cabo, que nos identifiquemos y aparte de un de aviso, nuestras operaciones van a estar restringidas hasta cierto monto, hasta cierto tope de salarios mínimos vigentes del Distrito Federal en el uso de efectivo. Es decir, no en todas las actividades podremos utilizar el uso de efectivo, sino en ciertas actividades va a estar restringido el uso de efectivo al momento de llevar un acto o operación sujeto a estas actividades vulnerables. Y vamos a continuar. Aquí nos indica, debemos considerar dos puntos importantes en el uso de efectivo. El primer punto es cuando se da el cumplimiento de la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago o liquidación de un acto o operación individual, ya sea de una o más exhibiciones. Es decir, si el monto total de la operación, de acuerdo a nuestra operación, rebasa el monto de salarios mínimos limitado al uso de efectivo, independientemente de que yo haga en un solo pago o lo haga en más exhibiciones, no quiere decir que por hacerlo en más exhibiciones lo puedo pagar en efectivo. No, vamos a considerar el total de la operación para efectos de restringir el uso de efectivo. Otro punto también es si en el caso de que se lleva a cabo la liquidación de un conjunto de actos o operaciones y una sola persona es que solo aporte los recursos para liquidarlas, en este caso vamos a considerar, ¿verdad?, el total de la operación, siempre y cuando se trate de un solo cliente el que pague la liquidación correspondiente del conjunto de actos o operaciones. Vamos a poner un ejemplo. Ahí vamos a verificar las actividades vulnerables sujetas de la restricción de efectivo. Por ejemplo, ahí tenemos la opción de compraventa de inmuebles. Va a estar limitado hasta 8.025 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal, que equivalen a 562.555.50. Entonces, hasta ese monto, los 562.552.60, podremos aceptar la liquidación en efectivo. En caso de que esta venta exceda este monto, pues tendría que ser con un medio de pago distinto al efectivo. En compra de vehículos de nuevos usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, ahí también tenemos una limitante de 3.210 que corresponden a 225.021 en pesos. Tenemos también la compraventa de relojes, joyería, metales preciosos, piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote o obras de arte, también están limitados al uso de efectivo hasta 3.210 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal. Otras actividades que están sujetas a restricción de efectivo es la adquisición de boletos que permita participar en juegos o apuestas o concursos o sorteos. También están limitados a 3.210 salarios mínimos vigentes. Servicio de blindaje, compra-venta de acciones o partes sociales, también están limitados a 3.210 salarios mínimos. Arrendamiento de inmuebles nuevos o usados, también están limitados. Ahí tenemos 3.210 salarios mínimos vigentes. Estas son las actividades que están restringidas al uso de efectivo. Para ejemplificar con mayor precisión esta situación, vamos a verificar el siguiente ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una agencia automotriz realiza la venta de un automóvil con un costo de 450.000 pesos a una persona física, al cual desea realizar el pago en efectivo. Entonces, la agencia automotriz, aparte de estar sujeto obligado, su operación no podrá aceptar el pago de la persona física por más de lo que viene haciendo de 3.210 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal, que corresponden a 225.021, que es los que le mencionaba. El excedente de este monto, es decir, la diferencia de 450.042 y de la diferencia de 225.021, se tendría que pagar un medio distinto al efectivo. Puede ser tarjeta de crédito, débito, servicios, transferencia electrónica, por poner algunos ejemplos. Podría ser mediante esa forma.
Asimismo, tenemos otro punto que debemos considerar dentro del uso de efectivo y metales, que al momento de recibir las monedas o billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos, para llevar a cabo una operación o acto, y ésta se llega a cancelar y se requiere la devolución de estos recursos, deberán regresarse por la misma forma de pago, con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto o operación. Esto sí es muy importante. Si a mí me hicieron el pago por medio de transferencia y se cancele, por ejemplo, la venta del automóvil, por ese mismo medio tendría que hacer la devolución de este pago. No puedo hacerlo de forma distinta, ya que la ley antilavado en este sentido sí es muy claro al momento en este supuesto, al momento de hacer una cancelación de un acto, la forma de pago tendría la devolución de ese pago tendría que ser por el mismo medio en el que se llevó a cabo. Analizaremos, vamos a continuar, el aviso de baja. Recordemos también que al inicio de que se dio origen a lo que es la ley antilavado, pues muchos sujetos obligados se dieron de alta sin saber que no eran sujetos de identificación ni mucho menos de aviso. O incluso puede darse el caso también que a lo mejor al darte de alta, te dice de alta porque sí era sujeto de registro y aparte de presentar avisos, pero al momento de que lleguen a tener ya en un momento determinado que ya no lleven a cabo actividades vulnerables, las cuales ya no son sujetos, es decir, únicamente vienen presentando informes en ceros para cumplir con la obligación, tienen la opción de dar la baja del padrón de registro. Y este trámite de baja se lleva dentro de los 6 días hábiles siguientes en el que se presente la situación o hecho que motive la actualización de la información correspondiente. Como recomendación, aquí es muy importante, la actualización, se les recomienda que lo hagan dentro del mes en el que se lleve o motive el hecho correspondiente. ¿Por qué razón? Para no obligarse a presentar aviso en el mes siguiente. Es decir, si yo presento la baja en este mes, por ejemplo, de julio, ¿no? Entonces la recomendación es que lo haga el día último de este mes de julio, para efectos de que cumpla únicamente con el aviso de julio y asimismo no seguir presentando las de agosto y sucesivamente. Para dar el aviso de baja o la actualización al registro, lo que vamos a hacer como tal, únicamente vamos a borrar las actividades. Lo que vamos a hacer es eliminar las actividades por las cuales está registrado la alta. Dentro del portal antilavado, aquí podemos ver en la imagen, del lado izquierdo en la parte inferior, hay una opción que dice modificar datos de alta. En esta opción tendría que ingresar el sujeto obligado dentro del portal para dar la baja de la obligación. Vamos a dar clic en donde dice modificar datos de alta. Una vez que se da clic en esa opción, nos va a aparecer todas las actividades que estamos registrados y los cuales dimos de alta. Si nosotros queremos, por ejemplo, dar de baja una actividad, vamos a dar clic en la opción que dice borrar. Únicamente damos clic en borrar y a dar clic en continuar. Enseguida vamos a dar clic en donde dice aviso de baja. Y el sistema en automático nos va a dar, en su caso, un acuse de esta baja que estamos llevando a cabo. Nos da la fecha desde cuando se dio de alta y la fecha en la cual se está dando de baja la obligación para efectos de tener el respaldo de los acuses. También recuerden que los acuses, los avisos, la información que que nos da por parte de Secretaría de Hacienda al momento de cumplir con nuestras obligaciones, debemos guardarlos por 5 años. Otro punto que también tenemos importante a considerar dentro de lo que es la ley antilavado son las sanciones administrativas que puede implicar por no presentar un aviso o incluso por no darse el registro del mismo. Podemos tener una sanción administrativa impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y puede ser por los motivos que les estaba mencionando. 2 puntos importantes. Una de ellas podemos tener una sanción por proporcionar de manera dolosa a quienes deban dar el aviso, información o documentación, datos o imágenes falsas ilegibles. También podemos ser sancionados
o por modificar o alterar de forma dolosa información o documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos. Vamos a verificar ahora la sanción por no presentar avisos. Aquí vamos a considerar que la sanción al momento de se considera el incumplimiento cuando la presentación de los avisos se realiza a más tardar dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se debió presentarse. Es decir, a partir del día 18 del mes inmediato siguiente, según corresponda, se empezará a computarse este plazo y aplicará una multa equivalente a 200 y hasta 2.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Entonces, si nosotros presentamos dentro del plazo de 30 días nuestro aviso extemporáneo, pues vamos a incurrir en esta multa y nos va a aplicar esta multa correspondiente. Ahora bien, en caso de que excediera el plazo de los 30 días, es decir, que el sujeto obligado presentare su aviso después de los 30 días, pues se va a considerar como omitido. Y esta omisión, por su tanto, tendrá una multa de equivalente a 10.000 y hasta 65.000 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal, o de 10% del valor del acto de operación cuando sea cuantificable en dinero, y se aplicará el que resulte mayor. Otro punto que también debemos considerar dentro de estas sanciones, que en el caso la autoridad, que en el caso de que el sujeto obligado sea su primera infracción, cumpliendo de forma espontánea la omisión de los avisos, la autoridad podrá no sancionar al infractor siempre que se presenten los avisos antes de que se ejerza las facultades de revisión por parte de la Secretaría, y además que el mismo sujeto obligado reconozca expresamente dicha falta en que se incurrió. Entonces aquí es un beneficio que tienen los sujetos obligados. En caso de su primera infracción podrán no imponerse la multa cuando se encuentren en su puesto. Además, vamos a verificar ahora las sanciones por restricción del uso de efectivo y metales, ¿no? Aquí vamos a verificar la multa. Se impondrá una multa equivalente a 10.000 y hasta 65.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del 10% del valor acto de la operación cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor. En este caso, entonces, aquellos sujetos obligados que no en su momento tomen en cuenta las operaciones o las actividades que están sujetas a la restricción de efectivo y que incumplan con esta misma, obtendrán esta multa correspondiente. Algunas otras sanciones que puede incurrir al momento de no hacer el uso de la restricción del efectivo, podemos, por decirlo así, en el caso de la actividad de los permisionarios de sorteos y apuestas, podrán revocarle el permiso. Los corredores públicos podrán tener, en su caso, cancelación de la autorización. Los notarios, cesación del ejercicio. Los agentes y apoderados aduanales podrán tener también la cancelación de la autorización. Esas son las sanciones algunas sanciones que pueden, en su caso, aplicarles por no hacer, en su caso, o no considerar la limitante del uso de efectivo y metales dentro de las actividades que acabamos de mencionar hace un momento. Y con esto concluiríamos. Esta sería la charla del día de hoy. Le damos las gracias por su atención. Para concluir con nuestra charla, vamos a verificar algunas preguntas que tenemos aquí por parte de nuestros suscriptores que el día de hoy se dieron cita. Aquí pregunta Gina del DF, en el caso B, tendríamos que declarar entonces los 360.000 o presentar el aviso en ceros. Bien, aquí se está refiriendo de acuerdo a nuestro ejemplo. Aquí mencionábamos que la renta mensual era de 60.000 pesos del arrendatario B, ¿verdad? Y tenemos ahí el umbral de identificación y el de aviso. El umbral de identificación, pues 212.000 y fracción. El umbral de aviso mencionábamos, son 200.000 pesos y fracción. En este caso, en el cuarto mes, que es cuando rebasaríamos el umbral de aviso,
o que son dentro de 6 meses. Los 6 meses únicamente para dar seguimiento si nuestra suma acumulada rebasa la umbral de aviso. Entonces, aquí en este caso, el arrendador, en el cuarto mes, está rebasando el umbral de aviso. En el cuarto mes, que serían una suma acumulada de renta de 240,000 pesos, en ese momento se presentaría el registro de alta y presentaría el aviso con datos. Ahora bien, desde ahí del cuarto mes, vamos a entender que el quinto mes pues ya iniciaría nuevamente a contabilizar la suma de las rentas, es decir, sería nuestro primer mes 60,000 pesos y así sucesivamente. Por los meses que no rebasemos la suma acumulada del umbral de aviso, vamos a presentar únicamente un informe en ceros. No sé si queda claro por ahí, Gina. Esta es la forma de cómo lo tendrías que presentar. Al otro punto, Adriana del DF dice: ¿qué pasa si dejo de tener esta actividad vulnerable? ¿Se puede dar uno de bajas en el mismo portal? Claro que sí, lo que mencionaba, ¿no? Si tú ya no realizas esa actividad vulnerable o ya no rebasas, tu actividad no rebasa el umbral de identificación y de aviso, pues vamos a hacer únicamente la actualización dentro del portal. Dentro de donde mencionábamos, dentro del portal hay un campo que dice modificación de datos de alta y vamos únicamente a seleccionar la actividad que queremos eliminar. En ese momento el sistema nos da nuestra acuse y en ese momento estamos dando de baja la actividad por la cual ya no somos sujetos de acuerdo a la ley antilavado. Tenemos otra: si yo me incluyo en esos casos, me di de alta sin ser sujeto de registro, puedo repetir qué día me tengo que dar de baja o si lo hago en este mes de julio. Aquí, como le mencionaba, lo correcto es que lo haga dentro del mes para efectos de no generar obligación y asimismo el acuse mismo nos indica el mes saldría como mes de baja, el mes de julio. Si es tu caso, te recomiendo que lo hagas en el mes de julio y con esto estarías ya no generando más obligaciones a partir de agosto en adelante. Tenemos otra pregunta, Javier Cepeda: si solamente le doy de baja a una actividad vulnerable, yo no tengo la obligación de presentar los próximos pagos en ceros. Perdón, no pagos, es informativo. Claro que sí, al momento de que tú haces el cambio dentro del portal antilavado, borras la actividad vulnerable, a partir de ese momento ya no generas obligación alguno para efectos de informar. Es muy importante aquí recalcarle que el registro sí va a quedar vigente, sin embargo, la obligación de presentar avisos ya no estaría sujeto de presentar avisos, los informes en ceros. Tenemos ahí Sara Roque: soy una persona física y voy a vender mi automóvil, me lo van a pagar en efectivo, ¿debo presentar aviso? Aquí es muy importante considerar que para efectos de la venta de automóviles debes tener la actividad que sea habitual. Tu actividad de ventas de automóviles, la comercialización de automóviles, tiene que ser habitual. Si únicamente tú tienes va a ser una venta de tu automóvil, porque a lo mejor vas a adquirir uno nuevo, o en fin, cualquier situación, si tu actividad no es comercializar automóviles de forma habitual, y en su caso no sería sujeto de actividad vulnerable. Y por lo tanto, el uso de efectivo no estaría restringido al mismo, porque no eres sujeto de la misma ley como actividad vulnerable. Entonces debes verificar si te dedicas a comercializar automóviles de forma habitual, pues a lo mejor tendrías que ver la restricción del efectivo, pero en caso contrario, no tendrías ningún problema al momento de vender tu automóvil, porque no sería sujeto de actividad vulnerable. Germán, tenemos otra pregunta, dice: si una donataria no ha declarado las actividades vulnerables en ceros, nunca ha tenido ingreso y no sabemos si perdió la autorización para ser donataria. En ese caso, ¿qué podremos hacer? Bueno, pues aquí recordemos que en este caso la donación, ¿verdad? Los donativos que se van para efectos de sujeto de actividad vulnerable son donativos que tú tengas siempre y cuando te encuentres como una asociación civil sin fines no lucrativos. Es decir, si no tienes la autorización de donativos, eso no pasa por esa parte, la actividad vulnerable no nos limita al mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú recibes un donativo siendo en este caso una asociación civil sin fines no lucrativos,
los donativos tienes que informarlo, ahí tenemos que ver la umbral de identificación y de aviso. Aún si no tienes la autorización o la perdiste o no sabes si tienes la autorización de donatarias, por esa parte no importa, independientemente de que tienes o no la tienes. Si tu donativo, si tú recibes un donativo por los montos o correspondientes que nos indica la actividad, el umbral de identificación o de aviso, tendrías que presentar el informe con datos, o en caso de que no hayas tenido algún donativo alguno, presenta tus informes en ceros, siendo que si ya te diste de alta como sujeto obligado. Entonces aquí te recomiendo que la autorización para recibir donativos en actividades vulnerables, esa parte es indistinto. Si la tienes o no la tienes, independientemente del mismo, y recibes donativos siendo una asociación civil con fines no lucrativos, tienes que informarlo siempre y cuando te encuentres en los supuestos que nos indica la ley, de acuerdo a los umbrales de identificación y de aviso. ¿Correcto? Entonces ahí te recomiendo que si te dices de alta como sujeto obligado y no has tenido ningún donativo, y por tal motivo tendrías que presentar informes en ceros en caso para cumplir con tus obligaciones. Tenemos otra pregunta, dice Rodolfo Flores, ANF Cuauhtémoc, dice, a ver si entendí, el importe de un vehículo por medio de la agencia anual, el aviso lo presenta el agente anual o lo presento yo. No, ahí en este caso estamos entendiendo que se está llevando a cabo la operación, se está llevando con un agente aduanal. El agente aduanal es el que lleva el aviso, presenta el aviso, es el sujeto obligado, y en su caso el agente aduanal únicamente te solicitaría información o documentación para generar un expediente único de registro, pero el obligado sería el agente aduanal en este caso. Chalinillo de Chiapas dice, voy a vender un automóvil y me van a pagar en efectivo, debo presentar algún aviso, el importe es de 150,000 pesos. Aquí le mencionaba similar a la pregunta anterior, que aquí es muy importante verificar que la comercialización de automóviles debe ser habitual. Si no te dedicas a comercializar automóviles, por ende, no estarías sujeto a la actividad vulnerable, y por la misma situación no estarías restringido al uso de efectivo. Ahora tenemos otra pregunta, igual de Chalinillo Chiapas. Voy a rentar placas de taxi por 100,000 pesos mensuales. ¿Debo presentar aviso? En este caso, recordemos que para efectos de la actividad vulnerable está sujeto lo que es el uso o goce temporal de bien inmueble. De un bien inmueble, en este caso la renta de placas no es un bien inmueble, por lo cual en este caso no sería sujeto de aviso de identificación de aviso, ni por supuesto de actividad vulnerable. Tenemos María del DF, disculpe, soy una arrendadora, cobro rentas de 100,000 pesos, mi actividad es vulnerable, debo presentar aviso. Aquí te puedo indicar que por lo que me mencionas, por la renta mensual, en este caso, sí sería sujeto de actividad vulnerable y sujeto de aviso. Por tal motivo, al momento de que, aquí es muy importante verificar a partir de cuándo realizaste o iniciaste el acto o la operación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para efectos de que tú puedas identificar la fecha. Si vamos a entender que a lo mejor la renta mensual fue el día del mes pasado, vamos a iniciar que a lo mejor tú pactaste el acto de la actividad con tu cliente el mes de junio. En este mes de julio pues estaríamos ya teniendo una renta acumulada de 200,000 pesos, lo cual implica que si eres sujeto de identificación, a partir del tercer mes, ¿verdad? Que es cuando rebases el monto del umbral de aviso, tendrías que dar el registro de alta y además presentar el aviso con datos. Que a partir del tercer mes, estamos hablando del mes de agosto, por decirlo así. El mes de septiembre, en este caso, presentarías únicamente informes en ceros. El mes de octubre, únicamente informes en ceros. Y en el mes de noviembre presentarías nuevamente el aviso con datos de forma acumulada. Tenemos otra de C. Morales Chiapas. En caso de gasolineras, la venta de vales. Bueno, aquí tendríamos la venta de vales. En este caso, tendríamos que validar bien la venta de vales. Es parte de actividad vulnerable, pero aquí es muy importante verificar que si la venta de vales también debe ser de forma habitual, y de forma habitual sobre todo, y ver si tu identificación, ver primeramente si te encuentras dentro de
de la identificación de aviso y sobre todo el registro para darte el registro de alta y presentar los avisos correspondientes. La venta de vales sí sería actividad vulnerable, pero tendríamos que validar si es habitual tu actividad para efectos de considerarlo. En caso contrario, no sería sujeto de actividad vulnerable. C.P. Morales Chiapas dice, si consideran las actividades vulnerables, esta es una muy buena pregunta que debemos considerar. Si, por ejemplo, consideran las actividades vulnerables, ahí es muy importante considerar que para efectos de identificación del registro de alta y de aviso, debemos considerarlos de forma separada. No vamos a considerar ambas actividades para efectos de identificar si estamos obligados a dar aviso o no del mismo, y para efectos también de identificar la suma acumulada dentro de los 6 meses. Por tal motivo, tendríamos que considerarlo de forma individual cada actividad. Cada actividad lo vamos a considerar de forma individual, por acto o actividad, y darle seguimiento de forma acumulada por cada uno de los mismos. No se va a considerar por el total de la actividad vulnerable. Tenemos otra de Germán, que dice Germán, si una persona física tributa en el régimen de arrendamiento, tiene rentas totales de 116,000 pesos, pero todas las rentas las cobra con cheque. Ahí no son sujetos de las actividades vulnerables, arrendamiento de inmuebles. Aquí en este caso, indico lo siguiente, independientemente de la forma de pago, ¿verdad? Aquí en este caso, sí sería sujeto de actividad vulnerable. El uso de efectivo, tendríamos que, validar los límites, pero por tener la actividad del uso o goce temporal de bienes inmuebles, eres sujeto de actividad vulnerable y, por supuesto, también eres sujeto de aviso. Muy bien, pues sería todas las... Tenemos una última de Araceli de Guanajuato. Si una persona moral con fines lucrativos recibe cuotas, soy sujeto de actividad vulnerable. En este caso, las cuotas no son si no son como donativos, no sería sujeto de actividad vulnerable. Las cuotas únicamente si son para efectos de la administración de la misma, no sería sujeto de actividad vulnerable. Otra de China, DF, si rento camioneta Picot, soy sujeta para darme de alta en actividad vulnerable. Bien, ahí estamos hablando de comercialización. La ley antilavado nos habla del uso de comercialización de autos usados o nuevos. Es únicamente cuando haya una transmisión. En este caso no sería sujeto de actividad vulnerable, en este caso la renta. Bien, con esto concluimos nuestra charla. Que tengan bonita tarde y gracias por darnos seguimiento por este medio. Leo Puebla dice, si una AC recibe donativos sujeta a actividad vulnerable, si es sujeta de actividad vulnerable, Leo. Si es sujeta de actividad vulnerable, tienes que verificar, únicamente verifica los montos correspondientes de los salarios mínimos vigentes para umbral de identificación y de aviso. Muy bien, y con esto concluimos nuestra charla. Que tengan bonita tarde.